En este Viernes Santo quisiera invitarte a leer un pasaje maravilloso de la palabra de Dios que se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y analizarlo conmigo verso a verso, para que podamos entender realmente el significado del Viernes Santo, lo que significa este día, qué es lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario y por qué tiene tanto valor y tanta importancia. Leamos lo que dice el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Al comienzo les dije que este era un pasaje maravilloso de la Escritura. Y en verdad que muchas veces cuando tú escuches alguno de estos audios te vas a encontrar con estas palabras, con estas palabras que siempre enfatizo, que son pasajes maravillosos, que son pasajes impresionantes. ¿Sabes por qué? Porque este profeta es un profeta del Antiguo Testamento. Él no estuvo cuando Jesús fue crucificado. Sin embargo, cuando describe cada detalle de lo que sucedió, pareciera que hubiese estado ahí mirando ese acontecimiento para poder registrarlo a su pueblo. Por eso es que te invito a analizar estos versos. Dice el primer verso: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y vemos que aunque Jesús era el Mesías enviado por Dios, muchos en el tiempo de su ministerio no creyeron en él. Y esos que no creyeron en él dejarían de recibir la salvación que el Señor había dispuesto para ellos. ¿De qué manera? Es lo mismo que pasa hoy. A muchos puede que se le anuncie el mensaje del Evangelio, pero todos tenemos la libertad de creer o no creer en él. Muchos creemos en el Evangelio, por tanto recibimos la salvación a través de Jesucristo, y otros simplemente deciden no creer y están en su libertad de hacerlo. Pero vemos que cuando Jesús vino a la tierra,
muy pocos judíos creyeron en él. Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué quiere decir esto? Como una raíz de tierra seca. Jesús no solo tuvo un origen muy humilde cuando él nació en un establo, fue acostado en un pesebre. Seguramente José y María hayan tratado de limpiar ese lugar y de dejarlo precioso. No estaría como cualquier cosa fea. Pero sin embargo vemos que el rey prometido de Dios no nació en una clínica de lujo, ni nació en un lugar esplendoroso. Al contrario, nació en un lugar humilde y fue acostado en un pesebre. Su comienzo fue humilde. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a la tierra en un tiempo bueno tampoco, vino en un tiempo de gran sequía espiritual. Y lo vemos al inicio de los evangelios, cuando Dios envía a Juan el Bautista para que él comience a predicar y a despertar al pueblo nuevamente, a oír la palabra de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, vino Juan predicando la palabra de Dios. Pero vemos también que este verso dice que Jesús era sin atractivo para que le deseemos. ¿Saben qué? Yo creo que el Mesías que Dios envió a la tierra no es como el Mesías que se muestra en las películas, con esos ojos hermosos y preciosos, sin ningún defecto. No, creo que el Mesías carecía de esplendor terrenal, de atracción física. ¿Por qué? Porque el interés de Dios no es que tú te fijes en lo externo. El interés de Dios es que tú te fijes en lo interno, en el carácter de Dios, en la santidad de Dios, para que tú ofrezcas tu obediencia a Él y a su palabra. A Dios no le interesa tu condición social, ni tu belleza física, ni tu esplendor, ni nada. A Dios le interesa que tú creas en Él y le obedezcas. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, dice la palabra de Dios. La misión de Jesús era una misión dolorosa, era una misión de sufrimiento, era una misión de decepción. Y a pesar de que todo eso era así, Jesús lo hizo por amor a la humanidad. ¿Sabes qué? Es difícil para nosotros como personas saber que quienes más amamos nos traicionan, quienes más amamos nos dan la espalda, quienes más amamos niegan que nos conocen. Sin embargo, Jesús vivió la traición de sus mismos discípulos, vivió la negación de muchos de ellos. Y a los que vino no creyeron en Él. Pero aún así siguió adelante, pese a toda desilusión y a todo sufrimiento. ¿Por qué razón? Que la misión de Él era entregarse por amor a ti y por mí. Y hoy en día nosotros también escondemos de Él el rostro y lo menospreciamos y no lo estimamos, sabiendo lo que Dios hizo por nosotros, sabiendo que Él se entregó por nosotros. Verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús llevó nuestras enfermedades, Jesús llevó nuestra enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de la humanidad? La enfermedad de la humanidad no era solamente una enfermedad física. La enfermedad de la humanidad era el pecado original, el pecado que lo condenaba, el pecado que lo tenía alejado de Dios. Pero también Dios, en su amor y su misericordia y en su ministerio, Él se preocupó de cada persona, sanando sus enfermedades, sanando sus dolencias. Tú puedes leer los evangelios y te vas a dar cuenta que en el ministerio de Jesús hubieron grandes sanidades. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa de ti, de tu estado físico, de tu estado emocional y de tu estado espiritual.
Él toma tus enfermedades, tus aflicciones y las lleva sobre sí. Pero lo que más quiere es que tú entiendas que la enfermedad que te tenía condenado, que era el pecado, Él la cargó por ti y por mí. El verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo fue herido, Cristo fue crucificado por toda la humanidad, por todo el pecado de la humanidad. Nosotros somos culpables delante de Dios, pero Dios en su gran amor envió un sustituto para que tomara tu lugar y el mío, para que cargara el castigo que merece el pago de los pecados. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que estábamos condenados a pagar cada uno de nuestros pecados. Pero nuestros pecados fueron perdonados y volvimos a tener paz para con Dios gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Y esto no debemos tomarlo como algo simple. Tenemos paz para con Dios. Tú y yo nos podemos acercar a Dios y estar en paz con Él. ¿Por qué estamos en paz con Él? Porque hemos decidido creerle a Él. Hemos decidido recibir ese sacrificio como un regalo de gracia, como algo que Él hizo por nosotros. Y sabemos que nosotros que cometemos pecados, que pecamos continuamente, tenemos paz para con Dios cuando nos arrepentimos, porque somos justificados por esa hermosa sangre que Cristo derramó en la cruz por ti y por mí. Dice también este verso que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Esto a qué se refiere? Muchas veces he escuchado que esto se refiere simplemente a la sanidad divina, a la sanidad que Dios hace en un cuerpo. Y no solamente se refiere a eso. Este verso, que por su llaga fuimos curados, se refiere a la salvación, se refiere a los beneficios espirituales que te trae ser salvo y también a los beneficios físicos. Las enfermedades y las dolencias que tenemos en nuestros cuerpos son producto de la caída de la humanidad en el Edén. Y también son producto de la actividad de Satanás en el mundo. Pero el Hijo de Dios apareció para esto. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es maravilloso, que lo entiendas, que el Hijo de Dios no apareció en el mundo para hacer algo que se festeje todos los años, solamente en Viernes Santo, y que tú lo recuerdes. El Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras del diablo. Y también no debemos olvidarnos que la sanidad divina existe. No debemos olvidarnos tampoco que Dios le dio dones a sus hijos. Y no debemos olvidarnos de que Dios es soberano para sanar cuando Él quiere hacerlo. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos descarriamos, toda persona en un momento decide descarriarse, en un momento toda persona decide caminar por su propio camino y hacer las cosas
cosas a su manera. Todos nosotros decidimos no obedecer a Dios, decidimos desobedecerlo, decidimos desobedecer sus mandamientos. Todos nosotros somos culpables, todos nosotros por naturaleza somos descarriados. Por eso es que necesitamos la muerte de Cristo en nuestro lugar. Por eso es que necesitamos un Salvador. Por eso es que necesitamos que alguien perfecto pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como cordero. Jesús soportó el sufrimiento. Jesús soportó pacientemente y voluntariamente. Y esto quiero que te quede claro, mi hermano, mi hermana, o tú que escuchas, mi querido amigo, mi querida amiga. Jesús soportó los sufrimientos por los seres humanos pacientemente y voluntariamente. Lo hizo pacientemente y voluntariamente. Miren lo que nos dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el verso 23. Y en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Y qué maravilloso, qué maravilloso. Me encantaría que entendieras esto de una manera tan especial. Vuelve al pastor de tu alma, vuelve a aquel que soportó por ti sufrimientos, dolores, padecimientos, y que lo hizo por amor, voluntariamente quiso hacerlo, quiso entregarse, quiso, recuerda esta palabra, Él quiso hacer eso por ti y por mí. Él quiso hacerlo. Miren lo que dice el verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo en él engaño. Cuando ocurría esto cuando crucificaban a las personas, eran criminales, no le hacían una sepultura, los tiraban todos a una fosa común. Y a lo que se refiere este verso es que sencillamente Jesús, cuando murió entre los impíos, murió entre los pecadores, murió entre los peores, siendo santo, siendo puro, siendo sin pecado, murió como un criminal, murió como un maldito. Sin embargo, cuando fue sepultado, no fue botado a la fosa común, fue llevado a un sepulcro, a un lugar digno. Dice el verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová Dios quiso quebrantarlo. ¿Te imaginas esto como es realmente? Que Dios mismo quisiera quebrantar a Cristo. Quisiera quebrantar a la segunda persona de la Trinidad por un pecador como tú y como yo. ¿Entiendes esto? Dios quiso quebrantar, el Padre quebrantó al Hijo que envió a morir en la cruz por un mundo que estaba perdido.
Recordemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, a su unigénito, al único en su género, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue ese sacrificio expiatorio para todos los pecados. En Cristo se cumplió el propósito redentor de Dios de conducir a muchas personas a la salvación. Y esto que dice aquí, vivirá por largos días, lo que dice es que Jesús resucitará de los muertos y vivirá para siempre. Pero ¿por qué dice que Dios quiso quebrantarlo a Él y no a ti y a mí? Si los culpables éramos tú y yo, porque Dios quiso quebrantarlo a Él, porque se necesitaba como un cordero limpio, sin mancha, sin defecto, para poder limpiar tus pecados y los míos. En los libros de la ley, en Levítico, en el capítulo 5, en el verso 15, dice: si alguno comete una falta y peca inadvertidamente las cosas sagradas del Señor, tendrá su ofrenda por culpa al Señor un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario, como ofrenda por tu culpa. Tú y yo debíamos ofrecer algo por nuestra culpa. Sin embargo, Dios, en su gran amor, Él se ofreció por ti y por mí. Entiende esto, fue Dios quien se ofreció por ti y por mí, quien voluntariamente fue a la cruz, quien padeció voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. Y esto es maravilloso. Dice el verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Juzgará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La aflicción del alma, el sufrimiento del Mesías consumaría todo este propósito de Dios y como resultado daría la salvación de muchos. ¿Por qué digo de muchos y no de todos? Porque el deseo de Dios es que todos se salven. Pero la realidad es que muchos no quieren creer en Cristo. Muchos no quieren renunciar a su vida. Muchos no quieren dejar de practicar el pecado. A muchos les agrada vivir para sus propios placeres, y obedecer a Dios significa algo retrógrada que no se está dispuesto a hacer. Pero quiero que sepas que lo que tú no estás dispuesto a hacer, Jesús lo hizo por ti y por mí hace muchos años en la cruz del Calvario. Verso 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. La muerte de Jesús en la cruz es tu herencia como pueblo de Dios. Y te digo algo: cualquier proclamación del Evangelio que no tenga la cruz de Cristo y a Jesucristo no es predicación del Evangelio. Cualquier predicación del Evangelio que te predique un Evangelio lindo, bonito, sin sufrimiento, sin renuncias, y un evangelio de placeres, eso no es evangelio. El evangelio de Dios significa que nosotros lo único que debemos hacer en respuesta a todo lo que Él hizo en la cruz es obedecerle. Es obedecerle. Y si obedecer a Dios significa que sufra, lo haré voluntariamente. Porque Él voluntariamente y pacíficamente se entregó por mí en la cruz. Cualquier evangelio bonito no es evangelio. El evangelio de Cristo tiene una cruz. Una cruz.
Y el que no predique de la cruz de Cristo no es un predicador del Evangelio. Por eso es que en este día, en este Viernes Santo, yo te invito a que, entendiendo lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tú puedas tomar la decisión. Hay dos caminos solamente. Dos caminos, uno que te lleva a la perdición y uno que te lleva a la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú quieres seguir a Cristo y si tú quieres ir por el camino de la vida, pues debes seguirlo a Él. Y hoy es el día donde tú puedes tomar la decisión de seguir a Cristo. Sigue a Cristo. Mira todo lo que nos está pasando alrededor, todo lo que vemos nos lleva a alejarnos de Dios. Pero si nosotros vemos cómo ocurren las cosas, todo va hacia una perdición. Pero hoy es el día donde tú puedes decidirte a cambiar tu manera de vivir y tu manera de pensar, aceptando que el sacrificio por tu salvación fue hecho por Cristo, que tú no tienes que hacer nada, que tú tienes que recibirlo por gracia. Y una vez que recibas por gracia el regalo de la salvación, vivas para la voluntad de Dios obedeciéndole. Quiero invitarte en esta tarde a hacer una oración como lo hemos hecho en los audios anteriores. Quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión. Hay dos caminos, uno que te lleva a la perdición y otro que te lleva a la vida eterna. Tú puedes elegir el que tú quieras, pero todo camino que tú sigas te costará algo. Uno te llevará hacia la condenación eterna y otro hacia la salvación eterna. Tú puedes decidir hoy cuál camino quieres seguir. Padre bueno y amoroso, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Padre, porque hoy en el mundo se celebra el Viernes Santo, el día de tu muerte, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese hermoso y ese grandioso sacrificio por nosotros que solo tú podías hacer para expiar nuestros pecados, para limpiar nuestra maldad. Gracias, Señor, porque decidiste morir por pecadores, de los cuales tal vez yo, tal vez el que escucha, seamos los primeros. Perdona nuestras transgresiones, perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos, recíbenos en tu presencia, recíbenos en tu reino, porque recibimos por gracia el regalo que tú nos das de la salvación. Danos todo, Señor, lo que necesitamos. Danos tu Espíritu, Padre, para que nos fortalezca, para que podamos, Señor, cada día caminar sin practicar el pecado. Y si algún momento llegamos a caer en algún pecado, Señor, tengamos la humildad de arrepentirnos delante de ti, pedirte perdón y humillarnos ante ti, Señor, no con castigos, sino con obediencia. Haznos obedientes, Señor. Por naturaleza somos rebeldes, pero te pedimos que nos des esa obediencia que necesitamos para seguirte en un mundo rebelde y desobediente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a todo aquel que en este momento está escuchando este audio y decide cambiar, decide tomar la decisión de seguirte. Ayúdalo, fortalécelo, Señor. Tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque tú has vencido al mundo. Padre, danos la fuerza a cada uno que la necesitamos, Señor. Y si alguno está en su hogar pasando alguna necesidad, Señor, pasando algún momento de desesperación, pueda confiar que en ti tiene esperanza, que en ti tiene salvación, que en ti tiene vida eterna. Te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. En este Viernes Santo,